a continuar con el tema y vamos a empezar con fracturas de cara. Bueno, ahora hablando de las maxilares. Bueno, aquí entra una clasificación que es la de Lefort. Lefort fue un cirujano francés que en 1900 presentó a una investigación que había hecho con 40 casos de diversos tipos, bueno, de fracturas por diversos tipos de accidentes, donde nos describía de manera, podría decirse, bueno, no, nos describía como tres líneas de fragilidad ósea que van a corresponder pues a los tres tipos de trayectos de fracturas que van a llevar su nombre. Entonces, pues, por lo tanto, las fracturas de Lefort pues van a ser un conjunto de fracturas de los huesos de la porción media de la cara que se caracterizan por seguir un plano transverso y que pues generalmente se acompañan de hemorragia subconjuntival, alguna hiperestesia, equimosis o algún hematoma facial, así como algunos signos y síntomas oculares e incluso una mala oclusión. Por ejemplo, en la fractura de Lefort 1 podemos ver que va a ser una fractura horizontal del maxilar por arriba del nivel de los dientes, resultando en la separación de los dientes del resto del maxilar. Entonces podemos encontrar una inflamación ligera, el maxilar se va a mover de manera independiente del resto de la cara y vamos a ver una posible mala oclusión. Siguiente, Carpos. Bueno, Lefort es un cirujano del siglo XIX, si no me recuerdo, un cirujano francés, que él lo que hacía era un anatomista, y lo que hizo es subía a la torre más alta de ahí de su pueblo, donde él vivía, y dejaba caer los cráneos, ¿sí? Entonces, ahora sí que dependiendo del impacto, donde fuera el golpe, veía pues que llevaban un patrón muy similar, el patrón de las fracturas, ¿sí? Y entonces él fue precisamente quien clasificó sí, o propuso esa clasificación de Lefort. Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3, que son los golpes propiamente dicho de los maxilares que podemos encontrar en el maxilar superior, ¿no? Ajá, así es. Sí. Bueno, continuando ahora con Lefort 2, esta va a ser una fractura piramidal del maxilar, el cual va a involucrar el área media facial. El ápice de la pirámide va a atravesar el puente de la nariz y la base de la fractura se va a extender por arriba de los dientes. Por lo tanto, puede haber pérdida del líquido cerebroespinal. Entonces podemos encontrar un edema masivo, una mala oclusión, fractura evidente de la nariz y como tal, como ya hemos mencionado, posible pérdida de líquido cerebroespinal. ¿Sabe qué? Póngase hidrocortisona. Sana el 2% por unos 3, 4 días. Nada. Ahora sí, continuamos con Lefort 3, donde vamos a ver una disociación craneofacial completa y esta frecuentemente se va a asociar con una fractura de mandíbula. En este vamos a ver también un edema masivo, un movimiento del cigomático y la órbita, puede presentar algo de anestesia de la mejilla, una diplopía que es como visión doble, depresión del hueso de la mejilla, la mordida se puede presentar abierta y también igual una posible pérdida de líquido cerebroespinal. Líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Generalmente la Lefort 3, Lefort 2 y Lefort 3 casi se asocian con fractura de la base de cráneo, ¿sí? Entonces, pues obviamente, pues estamos hablando de un traumatismo craneoencefálico severo, ¿no?
Bueno, ahora les vamos a hablar de las fracturas mandibulares y yo les voy a hablar en específico sobre su clasificación según la región anatómica. La primera de las que les voy a hablar es la de la sínfisis, la cual esta fractura se produce desde los dientes incisivos centrales y va a recorrer todo el proceso alveolar hasta llegar al borde inferior de la mandíbula. La otra es la parasinfisiaria, la cual esta va desde los incisivos laterales, va a cruzar lo que es el foramen mentoniano y también puede llegar hasta el borde inferior de la mandíbula. La siguiente, por favor. La siguiente es la de cuerpo. Esta se produce desde el foramen mentoniano y suele llegar hasta lo que es el segundo molar. La siguiente es la de ángulo. Creo que me dejé de oír. No, sí Sí. te escuchamos. Ah, ok. Y bueno, la última es la de cóndilo, lo cual esta fractura va desde la escotadura sigmoidea y suele llegar hasta el borde posterior de la rama mandibular. El tratamiento de este tipo de fracturas puede ser tanto abierto como cerrado, pero leí que el tratamiento en específico se suele usar cerrada que se llama arcos en barra, en donde se coloca un metal alrededor de los dientes para que se fijen a la mandíbula y no tengan movimiento. Este tipo de Eh, pacientes no suelen tener una alimentación con sólidos más que Son con puros sólidos. líquidos. Sí. Son arcos en barra o también se le conocen como arcos de Eric, ¿sí? Hagan de cuenta como si fueran unos brackets, ¿sí? Que lo Ujú. que hace es que mantiene alineada la oclusión dental, ¿sí? Y de esta manera, pues los segmentos se alinean. Digo, lo ideal es hacer además de eso, pues la osteosíntesis, ¿no? O sea, la reducción de la fractura mediante la aplicación de placas. Pero anteriormente únicamente se utilizaban los arcos en barra o los arcos de Eric, y se dejaba así a que consolidara la fractura y pues obviamente dejaba mucho que desear, dejaban los pacientes con muchas secuelas, ¿no? Actualmente, bueno, lo que se sugiere es colocar los arcos de Eric o de barra para alinear los segmentos y colocar placas de fijación, ¿sí? Algo importante entonces es importante entonces que ustedes sepan distinguir los diferentes tipos de fracturas que vamos a encontrar en la mandíbula, que es la parte facial. Después de las fracturas de nariz, ¿sí? Que son las fracturas más frecuentes, las que siguen son las de mandíbula, ¿sí? Y regrésate un poquito a la anterior, ¿sí? Las fracturas más frecuentes de las de tipos de fracturas de mandíbula son las parasinfisiarias, ¿sí? Tenemos sinfisiarias y parasinfisiarias, ¿sí? Entonces, la parasinfisiaria es el tipo de fractura de mandíbula más frecuente. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Entonces tenemos sinfisiarias, parasinfisiarias, de cuerpo, de ángulo, de rama y de cono. ¿Dudas hasta aquí? Generalmente, clínicamente, ¿cómo vamos a encontrar esos pacientes? Son pacientes que traen un edema muy importante, que traen dificultad para abrir la mandíbula, ¿sí? Y si traen, que pueden traer, por ejemplo, una disociación o un escalonamiento en las arcadas dentales, sobre todo pues en la arcada inferior, ¿sí? Entonces ahí es donde encontramos pues que ese paciente pudiera tener una fractura de mandíbula. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, doctor, todo bien. Continuamos.
¿Le das a la siguiente, por favor? Ok, también vamos a hablar un poquito sobre lo que son las fracturas, pero esta vez según su clasificación de el patrón de fractura. Para esto tenemos las fracturas simples, la cual es pues es de una sola línea de fractura que no se va a comunicar con el exterior. Esta implica pues una fractura de la rama o cóndilo en una porción desdentada. También tenemos lo que es en tallo verde, la cual esta es la pérdida incompleta de la continuidad ósea y en esta se suele fracturar una cortical y la otra pues se va a doblar. ¿Le das a la siguiente, por favor? También tenemos las conminutas, las cuales estas van a exhibir parte o fragmentación múltiple ósea en el sitio de la fractura. En cuanto a las complicadas, estas pues van a implicar daños en tanto estructuras adyacentes al hueso como vasos nerviosos o articulaciones. Tenemos también lo que son la indirecta. Esta va a ser, esta se va a producir en un punto distante del lugar en donde se aplicó la fuerza de fracturación. Y por último tenemos lo que es la complicada. Esta va a ser cuando pues resulta de la función normal o mínimo de un trauma, ya sea en un hueso debilitado por una patología que se puede localizar en ese sitio pues de la fractura. Esto va a ser como el resultado de un quiste o un tumor metastásico o como parte de un trastorno esquelético generalizado o también como una osteopetrosis. Esto puede ser pues localizado en el sitio de la fractura, como pues también pueden ser otros tipos de causas, como aquí les mencioné en la imagen, como lo es la osteoradiomiocrosis y la osteonecrosis. Doctor, voy a quitar poquito la presentación porque mi internet está fallando, pero igual ahorita presento a mi compañero. De acuerdo. Bien, ahora vamos a pasar a las fracturas orbitales y aquí también vamos a incluir las cigomáticas. Bien, pues hay que recordar un poco los huesos que encontramos en la órbita, que son el maxilar, el cigomático, el esfenoides, el frontal y el etmoides. También otras estructuras cercanas que deben tenerse en cuenta al evaluar a un paciente con frecuencia orbitaria, pues vamos a incluir los músculos extraoculares, los senos nasales, los ligamentos palpebrales, los nervios infraorbitarios y supraorbitarios y también el sistema de conductos lagrimales. Siguiente, por favor. Las fracturas de la órbita pueden afectar a una o más de las paredes de la órbita. También pueden afectar el borde orbitario o ambos. Los factores que van a influir en la ubicación y la extensión de la fractura van a incluir el mecanismo de la lesión y la edad del paciente. También pueden producirse lesiones, estructuras adyacentes. Por ejemplo, estas ocurren con mayor frecuencia entre los varones adultos y los adolescentes. Entre los adultos, los mecanismos de lesión más frecuentes son las agresiones y las colisiones de vehículos de motor. Mientras que para los niños, pues van a ser las caídas, los golpes de una pelota o las agresiones. Pues van a ser como los más comunes, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora pasando a la fractura cigomática orbitaria,
Pues aquí tenemos que la región cigomática orbitaria es la ubicación más común de la fractura del borde orbitario y esta lesión suele ser el resultado de un golpe de alto impacto en la órbita lateral y a menudo hay una fractura asociada del suelo orbitario. Ahorita también más adelante se los voy a explicar. Por ejemplo, en la tomografía, en la superior, en la A, tenemos una imagen de corte axial que nos muestra las fracturas de la pared posterior del seno maxilar, que son, no sé si me podrías ayudar, Carlos, son ahí donde están las flechitas, las dos flechitas juntas. Y también tenemos la fractura del arco cigomático, es donde está la flecha punteada, esa. Esa sería la fractura del arco cigomático. Y también podemos encontrar gas en los tejidos blandos malares, que es donde en la parte de arriba, ese puntito, no sé si lo alcancen a ver muy bien. Siguiente, por favor. Bien, en este tipo de fracturas también es muy común, la fractura nasoorbital-etmoidal y la fractura del hueso maxilar en esta porción del borde orbitario puede resultar en la rotura del ligamento cantal medial y del sistema de conductos lagrimales. Además, el músculo recto medial puede quedar pues atrapado en las fracturas de la pared medial de la órbita. Y la tomografía que vemos es, por ejemplo, de una entrenadora de softball de 43 años y llega al servicio de urgencias después de recibir un golpe accidental en el ojo derecho con un bate de béisbol de uno de sus jugadores. En la exploración física, pues ella comenta que no puede mover su ojo normalmente y se siente atrapado. Entonces esta tomografía es un corte coronal de sus órbitas y va a mostrar pues tal cual la fractura del borde orbitario medial, que es ahí donde se ven las flechitas. ¿Cuál si también me puedes ayudar a... gracias. Ven ustedes ahí cómo está rota la pared de la nasoorbital, ¿sí? La pared interna, ¿sí? Está el seno etmoidal está ocupado, está con sangre, pero se ve más opaco. Y seguramente los nervios intrínsecos del ojo, en este caso el recto interno, está atrapado, está herniado. Por eso los pacientes quedan con dificultad para poder mover el ojo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora en la fractura del suelo orbitario, pues estas a veces también son conocidas como fracturas por estallido y suelen ocurrir cuando un objeto pequeño y redondo, aquí les puse el ejemplo de una pelota de béisbol, golpea el ojo. Y encontré que en un estudio, la mitad de todas las fracturas orbitarias afectaron la pared inferior o el piso de la órbita. En los niños vamos a encontrar que el suelo de la órbita es más flexible. En consecuencia, pues se puede fracturar en un patrón lineal, creando un fragmento de hueso que se va a romper hacia atrás para crear una fractura en trampilla. Y en los adultos, el suelo de la órbita es más delgado, entonces es más probable que se rompa cuando se expone a la fuerza. No encontré como tal, doctor, una foto de una fractura en trampilla, pero no sé si queda alguna duda de cómo es esta más o menos. El suelo orbitario es una lámina muy delgadita, que le llaman lámina papirácea, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que, regrésate a la anterior, regrésate, otra anterior, pues es como el piso orbitario, dale anterior. Antes, antes, otra antes, esa. Bueno, ahí vean el chico que está abajo, en la imagen de abajo. ¿Sí? No, dale a la siguiente. ¿Sí me escuchas? Ahí. Vean en la imagen de abajo, ¿sí? Vean cómo está el globo ocular distanciado o más hacia abajo, ¿sí? Eso es porque precisamente el suelo orbitario está fracturado, se rompe la lámina papirácea que tenemos en el piso orbitario, ¿sí? Y también se hernían los músculos extrínsecos del ojo, ¿no? Entonces eso hace que el ojo se vea hacia abajo.
¿Recuerdan ustedes la pelea del Canelo? La fractura que le puso al Saunders. Bueno, ustedes vean la imagen de Saunders, chequenlo ahorita en internet para que vean cómo se ve el ojo literalmente cerrado y hacia abajo se ve más un disparejo, precisamente porque ahí también tuvo una fractura cigomático-malar acompañada también de una fractura de piso orbitario. ¿Sí? Siguiente. Ya continúa si quieres. Esa es la fractura en Selvilla, en Carantilla. Gracias, doctor. Y en esta también pues vamos a encontrar una consecuencia importante de las fracturas del suelo orbitario, va a ser el atrapamiento del músculo recto inferior o también la grasa orbitaria. Por ejemplo, como vemos en la tomografía, muestra una fractura en el suelo de la órbita derecha. Es la flechita como más delgada. Esa. Y también del contenido. Ajá. Y también del contenido orbitario atrapado puede verse en el seno maxilar, que es la parte de abajo, es como esa protuberancia que se ve. Ahí está herniado el seno, ¿verdad? ¿Le das a la siguiente, por favor? Gracias. Y también tenemos que la isquemia y la pérdida subsiguiente de la función muscular pueden ocurrir debido al atrapamiento del músculo dentro del fragmento de fractura. Esto que les acabo de mencionar, pues es más probable en niños. O también podemos encontrar como resultado de edema y hemorragia de músculo y grasa extraocular que se han prolapsado a través de la fractura hacia el seno maxilar. Esto es más probable en adultos. ¿Le puedes volver a picar, por favor? Pero también encontramos la pseudoptosis. Estos son enoftalmos secundarios a la fractura orbitaria por estallido. En este caso, por ejemplo, se encuentra en el ojo derecho y puede desarrollarse cuando el globo ocular se desplaza hacia atrás en asociación con una fractura del piso orbitario y también de un prolapso de tejido hacia el seno maxilar. Y sería todo de nuestra parte. No sé si alguien tenga una duda o si el doctor quiere agregar algo. Bueno, les hizo falta nada más la fractura de arco cigomático, más para mencionarlo. El arco cigomático también se suele fracturar y en este caso, pues hay pues sí, un hundimiento de la cara lateral en la cara, ¿no? El tratamiento es también la reducción, levantar el arco cigomático. Casi siempre las fracturas de arco cigomático van acompañadas de una fractura cigomático malar, o también del malar, pero puede haber cigomático por sí solo, ¿sí? Entonces, no se les olvide, fracturas del maxilar superior serían las del Lefort, ¿sí? Y las fracturas de maxilar inferior o de mandíbula, ya las dijimos, las simficiarias, parasimficiarias, ¿sí? De cuerpo, de ángulos de rama y de cono, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿No? Entonces, cuando ustedes vean un traumatismo facial con un edema importante, con dificultad en este caso para abrir la boca, o que tenga una deformidad facial, pues es importante o es imperativo hacer estudios radiográficos. Si se puede hacer una tomografía con reconstrucción 3D sería lo ideal, ¿verdad? Para descartar pues cuál es para ver pues, cuál es el trazo de la fractura. La mayoría de ellas son cirugías, son muy padres, son muy bonitas porque son muy, literalmente, pues los abordajes son muy padres y, y quedan como buenos resultados, nos vamos bien sus pacientes. ¿Algún comentario, chicos? Doctor, ¿pueden llegar a tener secuelas graves? Sí. Sí, es frecuente que puedan tener secuelas y, y pueden ser graves, o sea, graves desde el punto de vista funcional, ¿no? Si queda, por ejemplo, la herniación de esa grasa en fractura del piso de la órbita,
sí pueden generarnos secuelas, incluso hasta llegar a perder la vista, ¿no? Puede haber un atrapamiento o un atrapamiento del músculo óptico, perdón, del nervio óptico, y sí nos puede causar ceguera. ¿Sí? Entonces, sí puede generarnos secuelas graves. Las fracturas de cóndilo, ¿sí? También nos pueden dejar muchas secuelas para la articulación de la mandíbula. Puede haber una lesión del nervio facial, o sea, sí puede haber secuelas importantes. Incluso una fractura de Ford tipo 2, tipo 3, puede ser tan severa que nos puede generar, por ejemplo, una trombosis del seno cavernoso, ¿verdad? Y las trombosis del seno cavernoso se relacionan casi con un 60% de mortalidad. Entonces sí puede haber consecuencias graves a corto y a mediano y a largo plazo. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico oportuno, ¿no? Y su tratamiento como debe ser. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, chicos? De mi parte no, doctor. Bueno, ok. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana vemos el siguiente tema. ¿Qué nos toca ver la próxima semana? Cirugía reconstructiva. Cirugía reconstructiva de la mama, ¿no? Ajá, de la mama y microcirugía. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, me interesa mucho que hablemos de las diferentes opciones de reconstrucción mamaria, ¿sí? Que hablemos de los principios de microcirugía, ¿sí? Y qué colgajos podemos utilizar para reconstrucción de la mama utilizando colgajos libres, colgajos microcirúrgicos. ¿Sale? De acuerdo, doctor. Vale, vale. Sí. Ok. Pues nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense mucho. Un abrazo. Tengan buenas. Gracias. Adiós, igualmente. Gracias, Gracias, doctor. igualmente. Muchas gracias. Gracias, Adiós. doctor. Bye. Adiós.